Pequeño disclaimer, y eso también porque me lo pidieron. Este video sí va a contener algunos spoilers, no lo suficientes, no voy a entrar tampoco en demasiados detalles. Y lo que más destaco justo es esa vinculación directa con la parte histórica de Japón, de China, de todo lo sucedido en el periodo de la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la Segunda Guerra Mundial. Escribir un primer libro que tenga tanto contexto histórico de tu propio país y que tenga como debut el éxito que tuvo principalmente en lectores angloparlantes, es que es una locura todo lo que sucedió con esta saga de libros. Es impresionante lo que un libro puede hacerte vivir, puede hacerte emocionar, y no saben la alegría que me da que a partir de que el tercer libro de esta trilogía ya esté publicado en español, más personas empiecen a adentrarse, a conocer esta grandísima historia. Y esta es mi pequeña contribución. Mi nombre es Laura Oliva, sean bienvenidos un día más al canal, y el día de hoy quiero platicarles del primer libro de esta grandiosa trilogía, de esta saga de libros denominada como La Guerra de la Amapola. Pequeño disclaimer, y eso también porque me lo pidieron, este video sí va a contener algunos spoilers, no los suficientes, no voy a entrar tampoco en demasiados detalles, pero sí en algunos que me permiten explicar mi punto de vista y tratar de convencerlos también para que ustedes se adentren a esta historia, porque hay tantos factores históricos importantes que vale la pena mencionar. Y en este caso voy a empezar hablando de la autora, quien firma estos libros de una forma bastante curiosa, interesante a la vez, solamente con sus iniciales, R.F. Kuang. Ese es un recurso que a lo largo del tiempo se ha ido utilizando, principalmente las mujeres lo han ido utilizando, justo para evitar el prejuicio. Considero que esa podría ser una de las razones por las cuales utiliza la autora sus iniciales en esta trilogía, porque ya en sus otros libros sí firma con su nombre. Les digo, es un dato bastante curioso. Ella justamente nace en China, en Cantón, el 29 de mayo de 1996. Ella convive con su familia hasta sus 4 años y emigran hacia Estados Unidos. Su padre vive toda la ocupación japonesa en Hunan, y considero que ese es el factor importante de su decisión por inclinarse por la historia misma de su propio país, de China. Ella creció en Dallas, estudió en la Universidad de Georgetown con especialización en historia, y mientras estaba en la universidad, teniendo tan solo 19 años, empezó a escribir esta saga de libros durante un año sabático en China. Y este primer libro se publicó poco antes de que ella cumpliera tan solo 22 años. Vaya regalo de cumpleaños. En el 2018 obtuvo una maestría en filosofía en estudios chinos, y en su siguiente año académico obtuvo una maestría en estudios chinos contemporáneos. En el 2020 empezó un doctorado en lenguas y literatura de Asia Oriental. No hay forma de que no sienta admiración por esta mujer. Algún día estudiaré historia, lo decreto. Pero se pueden imaginar ustedes escribir un primer libro que tenga tanto contexto histórico de tu propio país y que tenga como debut el éxito que tuvo principalmente en lectores angloparlantes. Es que es una locura todo lo que sucedió con esta saga de libros en el mundo angloparlante. Justamente en el 2019, este libro, La Guerra de la Amapola, fue nominado como mejor novela de fantasía en ese año. Justamente en el 2019 ella publicó ya el segundo libro titulado La República del Dragón. Y un año posterior, en el 2020, terminó esta trilogía con la publicación de El Dios en Llamas. Los 3 libros ya los pueden encontrar actualmente en español, y les digo, actualmente solamente me salen videos de personas que hacen su unboxing, recibiendo el tercer libro, viendo cómo es la estética de estos libros, que es preciosísima, y solamente me da sensaciones de envidia hacia esas personas, y esperemos que ya pronto pueda tener el tercer libro en mis manos y lo pueda leer, pueda disfrutar de esta historia y conocer cómo finaliza. Y ya adentrándonos a conocer justamente la historia de la Guerra de la Amapola, les digo, acá sí empiezan spoilers. Nos adentramos a conocer un mundo muy parecido al nuestro, que está dividido entre Oriente y Occidente, y en este primer libro nos vamos a centrar en la parte oriental, donde vamos a conocer al país denominado como Nikan, un país que está dividido en 12 provincias. Cada una de ellas tiene el nombre específico de un animal, y nuestra protagonista se llama Rin, una niña de 14 años en el momento de los hechos, quien es huérfana de guerra y había sido adoptada por una familia en la provincia del Gallo, ubicada en la parte sur del país. Tras la Segunda Guerra de la Amapola, que sucede dentro de este mundo, la emperatriz había impuesto algo así como un mandato, el cual obligaba a las familias con menos de 3 hijos a adoptar huérfanos. Rin había sido adoptada por los Fang y puesta a trabajar como tender y traficante de opio, que era el negocio familiar, el cual lo habían consolidado a pesar de las prohibiciones de la emperatriz del momento. Y justo buscando obtener mayores beneficios y ventajas, la conceden en matrimonio a un importante comerciante quien podía proveerles del monopolio del negocio en la región. Sin embargo, Rin no estaba dispuesta a casarse, no quería casarse. Ella quería
buscar nuevas oportunidades y dejar atrás esa vida, y decide participar del Keju. ¿Pero qué es el Keju? Es un importante examen que los jóvenes de 16 años aproximadamente pueden dar justamente para acceder a estudios superiores. Muchas veces, si tú obtenías las mayores calificaciones, podías ser becado en grandes e importantes academias dentro del territorio. Rin de una u otra forma estaba optando por obtener una beca completa dentro de la academia militar llamada Sinegar. Pero ¿qué se estudiaba o qué se necesitaba para dar este Keju? En general es la evaluación profunda del conocimiento de 4 materias en específico, que las tengo acá y se las menciono: historia, matemáticas avanzadas, lógica y los clásicos. Los 4 pilares honorables, las 4 disciplinas honorables dentro del Keju. Y justamente a partir de ese momento empieza un recorrido bastante intenso en la que ella se divide justo entre estudiar por las mañanas, por las tardes, porque logra convencer a sus padres adoptivos de otorgarle tiempo suficiente para prepararse para este examen. Y además ella opta por robar cierto material del negocio familiar, opio, y ofrecérselo a uno de los profesores de la región, quien obviamente lo acepta y acepta darle el conocimiento que ella estaba requiriendo. Y les digo, a partir de ese momento empiezan 2 años bastante intensos en las que ella se divide en atender el negocio familiar por las mañanas, por las tardes y por las noches estudiar. Y es un ritmo de vida bastante complejo que va consumiendo poco a poco sus días. Y lo bonito es que a partir de ese conocimiento que ella va teniendo, porque va leyendo bastantes libros, va siendo más letrada, justamente nosotros también como lectores empezamos a conocer la historia de este país. Empezamos a tener esos vestigios de lo que sucedió en este territorio, de las diferentes situaciones geopolíticas que van sucediendo a lo largo del tiempo. Y de esa forma se nos devela, por ejemplo, que a lo largo de la historia de este país se habían desarrollado 2 guerras de la amapola, que forjaron las asperezas entre las diferentes provincias, diferencias económicas, sociales, culturales, y ella, como huérfana, justamente era una de las consecuencias de la Segunda Guerra de la Amapola. En ella se nos indica, por ejemplo, que este país había quedado debilitado, había perdido líderes importantes, quedando a la cabeza la emperatriz del momento, a la cual la denominan como la víbora. Y aunque ha tratado de mantener el equilibrio entre los cabezas de cada región, todos saben que esto no durará mucho. Y a muy grandes rasgos, por ejemplo, sabremos que hubo una isla llamada Espir, que figuraba como la cabeza guerrera del país, y esta simplemente habría sido aniquilada. Y aunque este hecho habría parado la ambición de sus principales enemigos, quienes eran la Federación Mugen, que era una isla ubicada en la parte este del país, todo apunta a que pronto se avecina algo muy grande. Como es de esperar, y con un esfuerzo inmenso, ella logra obtener la mayor puntuación del Keju, que le otorga la beca que tanto ella estaba esperando para ser admitida en la más prestigiosa academia militar, como bien les mencionaba, Sinegar, un campo de entrenamiento para los grandes generales, los grandes hombres del estado del futuro. Debe dirigirse hacia el norte, y lo que ella no imagina es que este esfuerzo no ha sido suficiente. Si bien ella ingresa a esa academia militar, en ese primer año ella solamente ingresa como novata. Existe una regla que indica que tú debes sobresalir en las diferentes materias que vas pasando. Entre ellas se las cito: combate, estrategia, historia, armamento, lingüística, medicina y folclore. Al finalizar el año de estudio, tú das algo así como un examen y debes ser seleccionada por alguno de los maestros de estas materias justamente para especializarte en esa área. Si no logras ser seleccionada, debes retornar a casa. Y obviamente pasan muchas cosas porque a la autora no se le pasa ningún detalle importante que sucede. Ella, cuando ingresa a la academia, se da cuenta, por ejemplo, que dentro de esa generación solamente existen 3 mujeres. Y obviamente la mayor parte de estos jóvenes que ingresan a la academia pertenecen a familias muy importantes, con estatus sociales, económicos, políticos que deben mantener. Y se lo van a recordar a Rin porque además ella tiene la piel oscura. Y al igual que toda la historia de China, también hay una vinculación muy directa con el color de la piel. Mientras más clara sea tu piel, está asociada a esa idea de belleza, a esa idea de estatus social, cosa que a Rin claramente no le es favorable. Además, mientras está en la academia, ella va a experimentar su primer periodo.
Y obviamente este hecho para mí es algo muy importante porque claramente nos muestra la firme decisión que ella tenía para sobresalir y para llegar a un objetivo, teniendo en cuenta que absolutamente nada ni nadie se lo iba a impedir. Ella acude al médico y se extirpa el útero. Es una decisión muy importante que ella la toma dentro de ese periodo. Nuevamente, ya tenía muy claro cuál era su decisión. Y por supuesto, a lo largo de los días de ese año académico, vamos a estudiar nosotros, al igual que ella, al igual que lo hizo en su momento en esa preparación que tuvo antes del Queju, todo lo que pasó dentro de la historia misma de Nikan. Y vamos siendo testigos de la ambición que ella tiene, del foco que va teniendo con sus compañeros, no solo por su inteligencia, sino también por la torpeza. Empieza a tener rivales, a ganarse el desprecio de algunos profesores. Sin embargo, algo empezará a llamar su atención. El profesor de folclore, llamado Jian, es una persona peculiar. No viene a clases, de hecho nadie entiende por qué existe esta materia, porque por lo visto a nadie le interesa. Justamente es cuando se produce un encuentro entre ambos, que dará lugar a una serie de conversaciones demasiado interesantes sobre religión, historia, estrategia, guerra, chamanes y Altan. El último es Periliano con vida. Recuerdan que les había comentado que hubo una isla llamada Spir que fue aniquilada en su momento, pues Altan fue el sobreviviente de esta isla y se encuentra dentro de Sinegar. Y es un guerrero en toda su magnitud, es un hombre muy muy fuerte, tal vez no solo de la academia sino del país. Su característica tiene los ojos rojos y la piel muy oscura. Pero ¿de dónde sacaba tanto poder? Es justo en este punto donde se nos va presentando, esquematizando el sistema de magia o fantasía de esta historia. Los llamados chamanes se convirtieron en parte muy importante. Existieron hace mucho tiempo y se habla de su extinción. Pero si están extintos, ¿cuál habría sido el objetivo de su conocimiento? ¿Cuál la relación que tienen con la isla extinta Spir? En una conversación que Rin tiene con uno de sus mejores amigos o con su único mejor amigo llamado Kitai, denota que no cree en dioses, pero sí cree en el poder y que los chamanes contaban con algún tipo de fuente de poder a la cual el resto de las personas no podían acceder y cree firmemente que es posible aprender a tener acceso a ese poder. Poco a poco la notoriedad de Rin dentro de esta academia va siendo más notoria. Ella sobresale en ciertas materias, logra obtener las mayores calificaciones, tiene ciertos rivales, como bien les mencionaba, y es la única estudiante de folclore. Además, por las noches ella acudía a los combates que Altan solía tener con los estudiantes que solían retarlo a combate justamente para demostrar su fuerza, para demostrar su poder. Ella se vuelve algo así como que adicta a estas situaciones porque le fascinaba ver cómo Altan combatía con estos estudiantes. Le gustaba estudiar sus movimientos y nace en ella algo así como una fascinación, pero es de esas fascinaciones que nacen a partir de la admiración. No lo decanten hacia otro lado porque eso es algo muy importante dentro de esta historia. Y por supuesto, cuando ya finaliza el año académico, que de una u otra forma pasa muy rápido a lo largo de estas páginas, ella sobresale en diferentes materias, pero hay un combate cuerpo a cuerpo que ella tiene que realizar. Lo curioso es que dentro de este combate pasa algo dentro de ella, dentro de su cabeza, que simplemente no recuerda. Solamente recuerda despertar en algo así como una habitación de hospital, no entendiendo qué pasó, pero sí se le había comunicado que ella había sido la vencedora del año de los novatos. Y obviamente les había comentado que al terminar ese año académico reciben algo así como una invitación por parte de profesores para especializarse en materias en específico. Y resulta que ella recibe dos pergaminos. Uno de ellos era para estrategia y otro para folclore. Entonces ella se decanta por folclore, que fue una decisión bastante curiosa porque para ese momento todos consideraban esta materia como una sin sentido. Sin embargo, ella se da cuenta que en ese último combate pasó algo interesante. No solo fue el hecho de haberse olvidado qué fue lo que sucedió, cómo fue que ganó, sino también fue el hecho de haber sentido rabia y poder al mismo tiempo. Y fue una sensación tan intensa y tan interesante para ella que se decanta por folclore, porque necesita entender tantas cosas que va sucediendo, el tema de los chamanes, el tema de la fantasía, de esa adquisición de poder a partir de algo que puede ser para muchas personas desconocido. Y por supuesto, para ese momento, otros personajes también van teniendo cierta notoriedad. Las dos muchachas que habían ingresado con ella a la academia también recibieron su respectivo pergamino, una de ellas para medicina, otra para combate,
Uno de sus rivales, que va a ser un personaje muy importante para la segunda parte, llamada Neshha, recibe la invitación para combate. Su mejor amigo, llamado Kitai, recibe la invitación para estrategia. Y en los siguientes años empezará un conocimiento mucho más profundo de este sistema de magia, de ese poder. Ella se decanta por ciertas sustancias psicodélicas que le permiten desconectar del mundo. Se practica mucho el tema de la meditación porque necesita entender la naturaleza que le rodea, entender de dónde sacar ese poder y principalmente entender qué fue lo que pasó en ese último combate. Y justamente es en ese periodo de conocimiento, de adquisición de poder, de rabia, de tantas cosas, que se desata la Tercera Guerra de la Amapola. Para ese momento, todos aquellos estudiantes que todavía estaban en ese aprendizaje de una materia en específico, tienen que ser parte de la milicia, porque resulta que sus principales enemigos, la Federación Munyin, la isla que se ubica en la parte este, empieza a atacarlos. Justamente tras romper el tratado de paz que había mantenido la frágil estabilidad geopolítica durante 2 décadas aproximadamente, el objetivo de la Federación era llegar a Srinagar. No entraré en detalles de todo lo que sucede: sangre, devastación, destrucción, desorganización, estrategia, cosas bastante complejas van sucediendo a lo largo de estas páginas, a lo largo de esta guerra misma. Y acá justamente empieza la clara analogía de lo que sucedió en el periodo de la guerra sino-japonesa y la Segunda Guerra Mundial. Una de las principales críticas que he visto a este libro es que pareciera que es la visión china de lo que sucedió en este periodo. Y aunque claramente podemos coincidir que dentro de una guerra todo es destrucción, no podemos tampoco negar que lo que hizo el imperio japonés en este periodo fue completamente devastador. Dejando un poquito de lado tal vez el libro y ponerlos en contexto, tratar de ponerlos en contexto, todo empieza justamente cuando Japón decide invadir el territorio chino, que ya para ese momento controlaba Manchuria. Decidió invadir, como bien les mencionaba, el norte y el este de China en 1937. China luchó con el apoyo de la Unión Soviética, de los Estados Unidos contra Japón, cuyo apoyo venía de la Alemania nazi. Después del ataque a Pearl Harbor en 1941, la guerra se fundió ya en el conflicto global de la Segunda Guerra Mundial. Y muy similar a lo sucedido en ese momento, volviendo ya a la historia, los Nikaras sabían perfectamente que si la Federación invadía el territorio y principalmente llegaba a Srinagar, todo estaba perdido. Sin embargo, algo curioso sucede en ese interín. No voy a tratar de entrar en demasiados detalles, pero resulta que el general de la Federación es asesinado. Y Rin no es la persona que ella y que todo el mundo creía, aunque su color de piel, esa ambición que ella tenía, esa vinculación con la naturaleza, con el poder que ella empezó a sentir en su interior, debería haber sido un signo bastante importante dentro de esta historia. Y esto sí es un spoiler. Resulta que Rin es una esperiliana. Sí, proviene de la isla extinta de Spir y sí tiene una relación con Altan. Tal vez era la razón por la cual tenía esa fascinación por esta persona. Y al considerarla una esperiliana, los jefes militares consideraban que su lugar no era dentro de la milicia, sino con los Psique. Pero ¿quiénes eran los Psique? Resulta que era la 13ª infame división dentro del territorio Nikara, el escuadrón de asesinos de la emperatriz. Aquella fuerza de combate que era lo bastante vil y perversa como para que la milicia simplemente prefiriera algo así como que fingir que no existía. Y su comandante será nada más y nada menos que el mismísimo Altan. Y sí, los Psique, al menos en su mayoría, sí eran chamanes. La cantidad de información que se nos devela y si creían que la guerra ya había terminado, pues no. Y les digo, este libro tiene una vinculación muy directa con lo que sucedió en el periodo de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, la Segunda Guerra Mundial. La cantidad de reseñas que he visto que no saben de dónde proviene toda esta información, que de verdad me explota la cabeza muchas veces, y por esa razón quería hacer este video, no solamente para hablarles acerca de este libro, sino también para hacerles algunas recomendaciones que, si ustedes siguen el canal, ya las han escuchado. Si hablamos de este periodo de la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la Segunda Guerra Mundial, de todo lo que los japoneses llegaron a hacer en territorio asiático, principalmente en territorio chino, tenemos que hablar de lo que sucedió en Nankín.
La violación de Nankín de Iris Chan es la perfecta representación de lo sucedido. Ella nos comenta cómo a la fecha todo lo que sucedió en este periodo, principalmente en Nankín, poco a poco se está olvidando, se está dejando de lado en los mismos libros de historia. El mismo hecho de que dentro de la historia se supiera que si la Federación ingresaba a territorio Nicara y llegaba así negar, estaban perdidos, es la clara muestra de lo que sucedió en Nankín, porque justamente cuando los japoneses llegan al territorio, a la capital de China en ese momento, que era Nankín, literalmente habían perdido absolutamente todo. Sin embargo, no solo fue el hecho de, ok, ya tenemos el territorio, ya tenemos lo que estamos buscando, fue el hecho de la devastación que llegaron a provocar. Casi los chinos los estaban recibiendo con los brazos abiertos porque ya incluso su ejército los había abandonado. Pero resulta que empezaron a hacer cosas demasiado horribles. No quiero entrar en detalles porque es algo completamente crudo y este libro justamente nos va detallando toda esa situación que les digo, dentro de la historia de la guerra de la amapola también se desata situaciones muy similares. Una de las grandes consecuencias de lo que sucedió fueron las mujeres, las mal llamadas mujeres de consuelo. Eran mujeres que fueron secuestradas, muchas de ellas vendidas incluso por sus propias familias al imperio japonés para ofrecerlas a su ejército. Y en la guerra de la amapola también hay una referencia a este hecho. De hecho, una de las muchachas que al igual que ella ingresa en la academia pasa por esta situación. Si ustedes quieren saber más al respecto, les aconsejo leer Hierba de Keun-Soo Henry Kim. Es una novela gráfica en la que tenemos la representación perfecta de lo que sucedió. Es una biografía, la biografía de una mujer que nos cuenta todo lo que pasó en este periodo, cómo fue secuestrada, cómo la obligaban a atender a los hombres, cómo vio desvanecerse en vida no solamente a sus compañeras, sino a ella misma. Es una locura lo que sucede. Y adicionalmente, hablando de este tema, también les aconsejo Las orquídeas rojas de Shanghái, de Juliette Morilot. Un libro de verdad increíble, fascinante de todo lo que sucedió. Una mujer con una resiliencia que de verdad es alucinante. También hablando sobre las mujeres de consuelo. Y por supuesto, también hay la referencia al escuadrón, al infame Escuadrón 731. No tengo un libro como tal. Ustedes pueden encontrar ciertos tal vez documentales, ciertos ensayos, en su mayoría están en inglés, lamentablemente, pero claramente muestran una investigación profunda de lo que fue este escuadrón. No fue el único que existió y para ponerlos un poquito en contexto, fue una división encubierta de cierta forma que buscaba el desarrollo de armas biológicas, pero utilizaron a esclavos que tomaban de territorios asiáticos de ocupación y los sometían a situaciones bastante complejas. De hecho, muchos de ustedes me recomendaron ver una película que, si no me equivoco, titula Los hombres detrás del sol. Todavía no tengo el estómago para verlo y desde principios de año vengo diciéndoles que quiero hacerles un video hablando sobre el Escuadrón 731, pero necesito asimilar tanta información y tantas cosas devastadoras que llegaron a pasar, y justamente estos hechos principalmente se desarrollan dentro de la guerra de la amapola. Por eso siento tan fascinante esta historia con esas referencias históricas que a mí me explotan la cabeza y que me parten el corazón que muchas personas no sepan al respecto. Y cuando crees que la historia misma, volviendo a la guerra de la amapola, no puede empeorar, sí lo hace de una forma alucinante. El desarrollo de personaje que tiene Rin es de los más humanos, porque claramente desde las primeras páginas es difícil no empatizar con su causa. Quiere salir de casa, quiere lograr un objetivo, lo realiza, pasa por situaciones bastante complejas, llega a ese objetivo y hay situaciones donde tú realmente empiezas a cuestionar la fragilidad en la que cae Rin. He visto muchos comentarios que hacen referencia a que pareciera que a lo largo de las páginas la autora empieza a justificar las acciones de Rin, pero yo no siento que las justifique, sino que son simplemente consecuencia de todo lo que le va sucediendo, porque a lo largo de estas páginas vas a empatizar con ella, pero también vas a sentir cierto rechazo y vas a decir, ¿qué está pasando por su cabeza? Para empezar, ¿por qué tiene esa ambición de poder? Llega un punto en el que, les digo, es muy humano, porque te das cuenta que a medida que ella se acerca a ese poder, a ese algo que ella ni siquiera en un momento determinado puede llegar a explicar, te cuestionas cómo llega a corromper a las personas.
y en su caso tiene una vinculación directa con el uso de sustancias psicodélicas, que también es algo muy cuestionable. Y hay tantas cosas que van sucediendo que, les digo, todo es consecuencia, porque por supuesto lo que estaba haciendo la Federación para nada estaba bien, y ella lo toma simplemente como una represalia y lo toma como un tema de venganza, no solamente por todo lo sucedido en el territorio, sino también por sus propios amigos. Y llega un punto donde te cuestionas, ¿realmente la podemos juzgar por lo que está realizando, por las decisiones que está tomando? Yo me pasaría horas y horas hablando acerca de este libro porque es demasiado alucinante, y lo que más destaco justo es esa vinculación directa con la parte histórica de Japón, de China, de todo lo sucedido en el periodo de la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la Segunda Guerra Mundial. Les digo, me parte el corazón que muchas personas no sepan al respecto. Espero que puedan tomar ciertas recomendaciones también para adentrarse a esta historia. Y yo siento fascinante la construcción misma de este mundo, cómo la autora tomó un referente histórico y introdujo tantos factores culturales mismos, incluso de Asia, y desarrolló esta historia. Yo nada más ya quiero que el tercer libro llegue a mis manos, poder leerlo y poder hacerles toda una reseña de esta trilogía, porque vale la pena hablarlo. Muchas veces pensamos que, bueno, todo termina con un primer libro y tal vez el segundo y el tercero no nos puede interesar tanto, pero créanme que no. Me leí el segundo libro, titulado La República del Dragón, y créanme que este mundo es una cosa de locos, porque en el segundo libro tenemos un pequeño vestigio de la parte occidental y la referencia clara de nuestro mundo y de nuestra historia. Mientras en el territorio oriental, en Nikan, se creen dioses, en chamanes, en poderes que provienen de la naturaleza y un montón de cosas, resulta que la parte occidental llega a este territorio para decirles que no, que solamente existe un Dios. Prácticamente lo sucedido con el tema de la evangelización. Y de verdad es una cosa de locos darte cuenta que qué vinculación tiene con nuestra historia y cómo la autora desarrolla un mundo paralelo con personajes ficticios, pero de una forma tan loca. Nuevamente en el segundo libro, no voy a entrar en mayores detalles, vemos guerra, vemos devastación, estrategia, vemos engaños. Termina de una forma que yo de verdad me está dando taquicardia de ya tener el tercer libro y poder leerlo. Así que si quieren una recomendación hermosísima con esos tintes históricos, pero también como que fantásticos, esta historia no tiene desperdicio en ninguna de sus páginas. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Tenía muchas ganas de poder platicarles acerca de esta historia. De verdad yo estoy fascinada. Hace mucho tiempo que no me emocionaba tanto con una historia de fantasía. Yo ya estoy como que pensando en mi cabeza de que sí se puede hacer una serie, de que sí se puede hacer, no una película, porque yo siento que sería bastante corta para todo lo que representa, pero me encantaría ver a esta historia en una serie porque tiene tantos factores importantes de historia misma que les digo que vale la pena conocer, vale la pena resaltar, y ojalá más personas puedan conocer esta historia, puedan entender esas referencias que de verdad ojalá lo hagan. Así que nada, espero que lo tomen como una recomendación, aunque sí les di ciertos spoilers, pero me encantaría encontrar a más personas que hayan leído sobre este libro, que lo hayan leído, que lo hayan experimentado, que hayan vivido todas estas emociones, quieran compartirme sus experiencias, quieran hablarme sobre, tal vez sobre un hecho específico, sobre un personaje, sobre lo que sucedió en la segunda parte. De verdad yo voy a estar encantada de poder leer sus comentarios, de poder encontrar a más personas que hayan leído La Guerra de la Amapola. Por mi parte me despido, espero que este video les haya gustado, que tengan un muy bonito día y que tengan muy buenas lecturas. Chao.